Hablemos ahora de uno de los estrenos. Me guardé la entrevista de hoy para compartirla contigo y con los televidentes porque hablamos con Paula Hernández, la directora de El viento que arrasa, que es uno de los estrenos de esta semana que los dos vimos. ¿Qué podemos contar antes de ver lo que nos contaba? Bueno, estábamos muy expectantes por el regreso de Paula Hernández, que hemos aquí siempre hablado de su trabajo, de las películas como Las siamesas, también Los sonámbulos, y queríamos ver qué hacía con esta nueva adaptación, esta adaptación de la novela de Selva Almada. Y yo debo decir que me vi muy intrigado y muy cautivado por este ejercicio de suspenso y violencia latente, también con toques de religión, con toques sobre la paternidad. Siento un ambiente muy rural, así es. un rural medio fantasmagórico por momentos. Sí, me hizo acordar un poco a Distancia de rescate, también la adaptación de la novela de Samantha Schweblin, un poco también en ese ejercicio. ¿Por qué no? El cine de Lucrecia Martel también presente en ese clima. Y debo decir que encontré que hay como muchas películas en una sola película y eso hace que creo que El viento que arrasa tenga un poco de todo para todos. Bueno, yo te cuento que Paula Hernández, esta directora argentina, y Almudena González, que es la actriz, estuvieron esta semana por Montevideo presentando la película que se estrenó este jueves pasado. Conversamos con ella y ahí entendí algunas de las claves, porque lo que ella me contaba, y es lo que vamos a ver ahora a continuación, es que Cimarrón, la productora uruguaya, que es una coproducción con Uruguay, tenía los derechos del libro de Selva Almada, que muchos de ustedes capaz que leyeron el libro y van a ir intrigados a la película. Está bueno que escuchen lo que ella contaba de cómo llegó este ofrecimiento de que ella dirija la película y cuál fue el desafío de adaptar este libro concreto, que es El viento que arrasa. Miremoslo. Maldito habla. Cimarrón Cine, que es la productora uruguaya, tenía los derechos comprados de la novela y habían visto mis películas anteriores, Los sonámbulos y Las siamesas. Pensaron un poco que había ahí un universo que a mí me podía interesar en el libro de Selva. Así que bueno, fue como un ofrecimiento atractivo y así que me puse a leer y a ver qué podía hacer yo con ese material, ¿no? Cuando lo leí encontré 4 personajes espectaculares, un universo muy particular que tiene que ver con la literatura de Selva y que a mí me permitía seguir trabajando, bueno, temas que a mí me interesan, como lo familiar, lo vincular, lo endogámico, pero también se abrían temas nuevos, ¿no? Como lo religioso o lo rural. Así que fue como un poco vertiginoso, pero todo eso que, digamos, salirte un poco del lugar de confort. Pero nada, había lo suficiente como para embarcarme en un proyecto así. La religión fue el tema más complicado porque yo no tengo formación religiosa, así que por un lado hubo que sacudir ciertos prejuicios, ¿no? Decir, bueno, si voy a entrar acá no quiero entrar desde la que no cree, sino todo lo contrario, tratar de entender cuál era la fe para todas estas personas, para estas nuevas religiones. Y me implicó, bueno, ponerme a leer desde textos periodísticos a textos sociológicos, a mirar mucho YouTube, a entrevistarme con pastores o con fieles y entonces a partir de ahí poder entrar en ese imaginario, ¿no? Siempre teníamos claro que no queríamos entrar en la idea del cliché del pastor evangélico, sino justamente lo contrario, alguien que cree en eso. Son 4 personajes que tienen volumen, te diría, ¿no? Son 2 formas de mirar el mundo, pero uno puede adherir más a una o a otra, pero no es un tratado sobre el mundo evangélico, sino sobre estos seres que tienen virtudes y defectos, los 4, te diría. Esa es la rotonda donde está el monolito, falta todavía. No, digo la otra del provincial. Fíjate. Cruzando el río, falta. Vamos a parar en la reserva. Isaac es un personaje muy distinto al que soy yo en mi vida. Digamos, es una piba, primero es más chica que yo. Yo tengo ahora 25, en su momento tenía 23 cuando filmé. Y Lenny tiene 18. Y después, bueno, vive en el campo, es evangélica. Digo, yo no tengo ningún tipo de relación con la religión, no tengo educación religiosa. Y también que tiene muy pocas herramientas, ¿no? Como para vincularse con el mundo, como hay algo del acceso a la educación. De hecho hay una frase de la peli que es: todo lo que sé lo sé por mi papá.
y me parece que eso también como que la pinta de lleno, ¿no?, al personaje, algo de la precariedad a la hora de vincularse con el mundo, no desde un sentido malo, como no juzgándolo, que de hecho también fue un desafío no juzgar a este personaje ni ponerlo en un lugar de víctima, ¿no?, que si no lo achataría mucho. Así que bueno, fue todo un desafío, fue como literalmente meterme en otra piel. La película fue como libertad absoluta en relación a lo que yo quería hacer, ¿no? Como alguien que te dice, desplega como vos quieras este material, pero sí hubo un punto de partida que fue que los dos actores más grandes tuvieran algún perfil internacional. Entonces a partir de ahí, bueno, había algunos que me parecían más apropiados y entre ellos estaban Sergi y Alfredo y rápidamente leyeron el guión y dijeron que sí. Lo demás fue un proceso de casting bastante largo que se hizo entre Uruguay y Argentina y ahí aparecieron Joaquín y Almudena. Y fue como una convivencia muy atractiva también, ¿no? Como actores con mucha solidez y con mucha experiencia y otros que recién estaban empezando, pero que todos les gustaba y se entregaban a esta cosa de convertirse en otro, ¿no? Son actores que les gusta mucho el juego en ese sentido. Y después fue muy así hermoso todo el resto del elenco que es uruguayo, inclusive los extras que los fuimos buscando así pueblo por pueblo para que tuvieran esa ruralidad que se cuenta en las escenas, ¿no? 85 por todo. Hay una de oro. 100. Dale. Sos brava vos, ¿eh? Gracias. Chao. Fue un trabajo de muchos meses. Vi un proceso también bastante misterioso, ¿no? Porque en un momento yo trataba de entender al personaje y a la historia de una manera más racional y después fue como, bueno, algo me fue también tomando físicamente, como que algo ya empezó a pasar. Digo, me pasaba algo muy gracioso que es que hablaba como Lenny por fuera del set y la gente me cargaba. También vivía cada 2 meses, entonces se me pegó un poco el ta de más, no sé qué. Y nada, bueno, también eso, vivir acá 2 meses, irme de mi casa, de mi gente. Nunca había tenido una experiencia así y me parece que también para mí estuvo buenísimo porque fue como la full experience, ¿viste? Como algo de, me metí de lleno en de mucha concentración, como que no había algo de, bueno, me voy al cumple de mi mejor amigo, vengo, me tomo una birra, no sé qué, sino que era como estar acá, con el proyecto y conmigo. La película es una coproducción entre Argentina y Uruguay, también tiene un fondo español. Se iba a filmar en un momento en Argentina, cuando yo escribía mi imaginario era la Mesopotamia. Y después eso se fue corriendo cada vez más por cuestiones de producción a filmarlas en Uruguay. Así que en principio fue intentar trasladar lo que yo tenía en mi cabeza a este territorio. Y a su vez cuando íbamos buscando los decorados empezaban a aparecer otros espacios que yo no tenía en la cabeza porque no conocía y que empezaron a jugar dentro del guión también. Así que nos pasamos recorriendo Uruguay de punta a punta, digo, como desde, no sé, desde el Chuy hasta Cerro Largo, Rocha, Los Palmares, el Montevideo rural. Fueron casi 7 semanas de estar trabajando acá. Y no sé, me permitía, por un lado, y algo muy amable y muy fácil de acceder a todos esos lugares. Fue una película difícil, de muchas horas de rodaje y muy exigida también físicamente para todos, pero más que nada para el elenco. Y nada, al aire libre también. Exactamente, cuando filmás al aire libre tanto tiempo tenés que permanentemente estar lidiando, no solo lo que digamos, en la película lo que sucede es la naturaleza no es un marco, sino que es algo con los que los personajes tienen que interactuar permanentemente, que los modifica, que los condiciona. Lo mismo nos pasaba a nosotros como equipo técnico, ¿no? Digo, o sea, un día no era igual al otro y había que permanentemente adaptarse. Sabíamos que muchas cosas iban a trabajar después en postproducción, como los cielos, algunas cuestiones que tenían que ver con fenómenos climáticos, el polvo, la lluvia, pero también hay muchas cosas generadas en el momento de rodaje. Así que fue, nada, un trabajo muy intenso, te diría. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría Lenny? ¿Qué sería de vos? Misericordia, un poco de humildad. Invocás al Señor para después ensuciar su nombre con tu rebeldía. Ahí veíamos
lo que conversamos con Paula Hernández, la directora argentina, y también con Almudena González, esta jovencita de 25 años, pero tenía 23, y a su vez hay un gran trabajo porque hace de 18 en la película, y yo creo que hasta le daba menos edad incluso. Ella dice que tuvo una coach vocal para entrenar y también para empezar a hablar de una manera distinta a la que ella habla. Completamente. Me resultó muy interesante ver cómo las dos, tanto directora y protagonista, hablaron de ese proceso de entender, ¿no? Tanto Paula Hernández entender a ese mundo construido por Selva Almada y a esta actriz por entender justamente a ese personaje, a esta hija de este evangelista que va repartiendo la palabra de Dios por ahí. Y un las poco... dos que diciendo que sin juzgar, digamos. Completamente. Tratando de no juzgar y no ponerlo como un malo por ser pastor evangelista. Porque además es una película que explora también los prejuicios y sobre todo en este encuentro que se va a dar con este padre y esta hija, con otro núcleo familiar, digamos, con ese personaje interpretado por Sergi López. Sergi López, que si se acuerdan es el actor catalán con el que conversamos en el Festival de Cine de Punta del Este. Es una reunión esta película. La directora me contaba que fue una libertad total que tuvo para esta coproducción de varios países. Estuvo Cimarrón Cine, la filmaron acá casi toda con la producción de Cimarrón. Estuvo Sergi López, que venía de Barcelona, Alfredo Castro, que es un gran actor chileno, Almudena González y el otro chico también de Argentina. Pero lo vieron y vieron a Raúl Castro. Sí, hay varios rostros uruguayos que se pueden llegar a reconocer y también varias locaciones, porque como decía Paula, tuvieron que emular un poco ese paisaje de Entre Ríos y del Chaco con locaciones uruguayas. Sí, que no me imaginaba que habían sido tantas, porque dice, filmaron en Libertad, en Progreso, en el Chuy, en Castillos, en el Fortín de San Miguel, en Cerro Largo, en los Palmares de Rocha, en Aguas Dulces. Como que viendo la película, nada de eso, o sea, es notorio que es Uruguay para los uruguayos, que son las rutas de los pueblos, los caminos de tierra, pero es interesante eso siempre cuando vienen a filmarlo acá, pero queda como una unidad. Sí, y quería destacar otra cosa que dice Paula en la entrevista, y es cómo ella entendió esta película dentro de su propia filmografía. Y es verdad que quizás hay algo muy en común en todas, que es un poco esta idea de una locación en donde la tensión empieza a elevarse por diferentes motivos. En Los Sonámbulos era en ese hogar familiar, en Las Siamesas era en ese ómnibus. Está muy bien esa tensión. Con esa madre hija. Y en este caso es con este encuentro justamente de todos padres. Cuando la película parece que va a ir por el camino de una road movie, es cuando más propone otra cosa, ¿no? Algo más quieto, más estancado, no en un mal sentido, pero sí esta idea de, bueno, bajar la pelota al piso y ver cómo reaccionan estos personajes a este entorno y cómo este padre un poco va a hacer su camino, su aprendizaje, este padre charlatán. Sí, que igual está bueno eso, que no hay muchos dobleces, que vos te das cuenta que es una buena persona. Estás a medio camino entre que lo querés matar, pero al mismo tiempo es una buena persona. Porque es muy carismático Alfredo Castro también. Y anda como haciéndole bien a otros. Claro, pero tiene un poco también esa cosa del diablo encubierto, ¿no? Que te quiere engatusar con sus palabras, claro. Hay mucho de misterio no revelado, porque la novela tiene un narrador. O sea, hay muchos cambios para los que leyeron la novela de Selva Almada con respecto a esta película. Así es. O sea, no hay un narrador que te cuenta. Y también hay algo de coming of age, un poco, ¿no? De esta idea de exploración de la juventud y de esta protagonista niña que empieza a dudar de dónde salió, hacia dónde va y ver qué acciones puede tomar al respecto. Exacto. Bueno, también conversamos con ella sobre su película anterior, que tanto nos gustó, así que veamos lo que conversamos con Paula Hernández sobre Las Siamesas. ¿Y a dónde van? A la costa. Voy a conocer unos departamentos que eran de mi papá. ¿Qué tanto te dio por hablar de tu padre? ¿Con Enrique? Fue una película hermosa de hacer para mí porque yo venía de hacer Los Sonámbulos, que era una película más grande, con más producción y con toda una expectativa alrededor, también en relación a la temática. La Siamesa fue una mini película hecha casi como con el espíritu de un corto y fue precioso el trabajo así como de cámara con estas dos actrices. En 15 días filmamos la película y cuando se estrenó acá yo estaba en preproducción del Viento que Arrasa, así que fue muy lindo también venir a estrenarla acá y acompañarle, estar en algunas proyecciones, en algunas charlas con el público. Fue como eso, creo que las tres películas de alguna manera engloban como un momento de mi cine, te diría, ¿no? Como si pertenecieran a un momento particular. Estamos entregadas, pero ¿cómo puede ser que sea tan pelotuda? Cortala, te dije, cortala. Ellos ya llamaron. Ellos te dicen que llamaron, pero no llamaron. Recién pasamos por un pueblo, yo lo vi.
tranquila. Shh, mírame. ¡Ya los corderos! No son corderos, son perros. ¡Perros! Vamos. Pero, perros. Mami, ma. Ahí veíamos lo que conversamos con Paula Hernández sobre su película anterior, Al viento que arrasa, que es la que se acaba de estrenar, Las siamesas. Justo esa escena final es una de mis favoritas de lo que pasaba con la luz. Todo lo que está usado de ese bondi, como la luz roja, reflejada en ella, la fotografía era espectacular. Sí, recuerdo que también había tintes como de película de terror un poco en Las siamesas, porque justamente te exasperaba esa ansiedad que te transmitía el personaje de Rita Cortese, haciendo de esa madre, madre de Valeria Lois, y la verdad que las dos estaban espectaculares. No es una película que tenga un tinte teatral, pero sí tiene esta idea de que para mí que Paula Hernández logra explotar cualquier locación, y es verdad que ese ómnibus se sentía como un mundo más grande como para abarcar y al que le sacaba mucho jugo explorando justamente el suspenso, por dentro, el miedo, por fuera, las arriba. personas que subían, claro. Todo. El viento que arrasa también tiene un poco esta idea de, bueno, de qué pasa cuando nos quedamos en una sola locación, qué otras cosas empiezan a ver estos personajes, pero creo que la atención iba por otro camino, ¿no? Y más por este lado, quizás antes explorando la maternidad y ahora un poco la paternidad. Sí, es verdad. Que son temas que a ella ha dicho que le interesan justamente, ¿no? Las familias y casi siempre las familias cuyos secretos suelen salir a la luz y tener consecuencias indeseables. Viste que ella comentaba ahí que cuando vino a presentar Las siamesas ya estaba produciendo, y esto en la vida de los directores y de los realizadores en general, que se van superponiendo las películas. Y esto distinto para algunos actores de venir a instalarse a un país que no es el suyo y pasar los 2 meses, sobre todo para ella, para Almudena, que es tan chica. Dijo, bueno, en un momento yo no me podía ir a ningún lado, estaba acá, y ella me comentó del trabajo con Sergi López. Imagínate, una china que recién empieza, que la podíamos ver en Argentina 1985, pero no era uno de los roles más importantes. Terminó trabajando con Alfredo Castro, con el chileno, con Sergi López. Entonces le pregunté por esa experiencia, decía, bueno, en realidad era tan bueno conversar sobre la actuación, que le gustaba conversar sobre lo que estaba actuando, porque tenía como un intensivo de actuación. Y también dice, porque tienen más experiencia de vida. O sea, los dos me doblan en edad, tienen muchísima más experiencia que yo. Y eso me imagino que tenga tremenda experiencia. Claro, además, como todos rodajes, hay muchos tiempos muertos. Entonces, en este caso, sin duda, está bueno que ella cuente que lo haya podido aprovechar y explorar por ese lado. Y en ese sentido, creo que, hablando específicamente del viento que arrasa, vos lo decías, el nivel actoral es muy bueno en todo el elenco. O incluso escuchábamos a Pablo Hernández decir que hasta los extras, que son uruguayos, un poco quieran reflejar ese mundo rural oscuro, quizás. Bien, lo otro que le consulté fue sobre estrenar en este momento de la Argentina, ¿no? Estrenar una coproducción, pero ella es una directora argentina, en este momento del cine nacional, con todos los debates que está habiendo, con la desfinanciación, y todos, viste, los directores argentinos, cuando les preguntás sobre esto, se les entristece la cara, le ves como la preocupación al futuro de qué vamos a trabajar, cómo vamos a estrenar. Así que veamos lo que nos comentaba sobre eso. También le consulté sobre si las coproducciones estas con otros países ayudan un poco. Ayudan, pero no tanto. Míralo. Nosotros estrenamos en Argentina en marzo. Fue muy difícil estrenar en un contexto como este tan border, ¿no? Digo, estamos en un momento en donde, recién lo comentábamos, estamos siendo tratados como si fuéramos delincuentes, cualquier persona que trabaja en la cultura y puntualmente en el cine. Es muy difícil pensar en cómo seguir, no solo tiene que ver con si se cierran o no los lugares, sino con el tratamiento que se le está dando a cada una de las cuestiones, el desfinanciamiento. No existe el cine argentino si no hay un Estado que acompañe desde el Inca, una ley de cine, un festival como el de Mar del Plata, un espacio de mercado como Ventana Sur. Así que es un momento muy, muy delicado, ¿no? Porque digo, el cine argentino tiene un lugar ganado, con mucho trabajo minucioso, en el cine mundial, te diría. Es una pequeña industria que genera mercado, genera divisa, que son fuente de trabajo para mucha gente, así que es un momento muy delicado. Estrenar ahora casi te diría que es un acto de resistencia y que es una manera de seguir diciendo acá estamos y vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro, pero no deja de ser triste y doloroso tener que estar
nuevamente pasando por una situación compleja. Las coproducciones, digamos, siempre, el cine argentino no depende solo de lo que suceda dentro del Instituto Nacional de Cine en relación a la financiación, sino que es lo que te permite justamente armar coproducciones o tener fondos a los que puedas acceder. Hace mucho tiempo que uno no hace películas solo con el dinero del Estado, sino que tenés que encontrar la forma de coproducir. Esta película es un proyecto que casi que diría que nació de Uruguay y después fue hacia Argentina, pero bueno, hay una relación muy natural, ya hay un montón de películas que se vienen coproduciendo entre estos países, con Chile, con otros lugares de la región, así que sí, eso va a ayudar, pero si nos falta la pata argentina va a ser delicado también. Momento delicadísimo para el cine argentino, de cara a lo que se viene, sobre todo las coproducciones, como ella dice, ayudan un poco, pero no tanto. Completamente, de hecho esto me hizo pensar, y lo decíamos más temprano cuando hablábamos de Cannes, la coproducción Argentina-Uruguay Simón de la Montaña, que decíamos ganó en la Semana de la Crítica. Su director Federico Luis dijo algo así como que él creía que su película era una de las últimas en haber sido, digamos, financiada por el Inca, que ahora está como clausurado. Entonces, un poco eso creo que pone en contexto lo que decía Paula también y lo que puede llegar, sobre todo, a pasar a futuro, cuando se empieza a ver el efecto de la crisis que está atravesando el cine argentino, y que, volviendo también a Cannes, tiene, por ejemplo, esta movida del cine argentino unido, esta bandera que han llevado a diferentes festivales del mundo. Estuvo en Montevideo también con el Festival de Cinemateca y estuvo ahora en el Festival de Cannes, donde también justamente varios realizadores de la industria del cine latinoamericana se mostraron en conjunto apoyando justamente el cine argentino. Además de la pena obvia que nos da a todos los que amamos el cine, es un gran momento. Estaba en un gran momento la industria argentina. Venía de Argentina en 1985 en los Oscars, ganando todos los platinos. Venía de grandes años y ahora este parate, bueno, estaremos atentos a lo que pase. Este es un buen ejemplo de cómo la coproducción, esto con Cimarrón funcionó, pero bueno, se necesitan mucho más fondos, obviamente se necesita mucho dinero para hacer una película. También, por ejemplo, el elogio que está recibiendo el cine argentino a nivel de la crítica internacional, como por ejemplo con Trenkelauken o otras películas del Pampero Cine, Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno. Incluso recuerdo una etapa no hace mucho de la revista Cahiers du Cinema que era justamente qué va a pasar, cuál es el futuro del cine argentino. Y bueno, vamos a estar atentos y siguiéndolos desde aquí. Cierta hasta militancia, sobre todo desde este programa. Pablo Storico, muchísimas gracias por acompañarme en todo este recorrido. Fue más que un gusto. La entrevista de hoy. Y a la vuelta, sabes que tenemos un homenaje a Roger Corman. Bueno, no me lo pierdo. Al rey del cine clase B. Si saben quién es, buenísimo, vamos a pasar una escena muy bizarra. Y si no, a la vuelta a la tanda les cuento. Ya volvemos.